Emilio, ¿es mejor para el gobierno que Cristina Kirchner sea electa senadora que haya quedado eventualmente olvidada en Calafate o presa, porque siendo senadora puede dividir el Senado? No, a mi criterio es irrelevante en cuanto a lo que ocurra en el Senado. Creo que la figura de Cristina, creo que lo que viene tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados es una reforma no tanto cuantitativa sino cualitativa. En cuanto a lo cualitativo, Cristina sí es alguien que fue presidente de la Nación, es alguien que tiene una trayectoria importante justamente en ese cuerpo, es alguien que su opinión va a salir de las paredes de esa casa y se van a escuchar en el espacio político, pero no va a cambiar ni a alterar el número que hay hoy conformado o referenciado con los gobernadores, mucho más el Senado, que es un lugar donde generalmente el senador nacional es una persona que viene con el objetivo justamente de amparar, defender al gobernador de turno. La naturaleza de ese cuerpo es tan sólida que es muy difícil que una figura, por más resonante que sea, como el caso de Cristina, cambie ese espíritu. En la Cámara de Diputados sí se va a notar un cambio, porque Cristina Kirchner tiene un bloque importante de diputados nacionales porque se referenciaba en ella a nivel nacional la estructura política del kirchnerismo del Partido Justicialista. Hoy esa referencia es solamente en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto los nuevos diputados nacionales también son diputados nacionales sin la influencia de Cristina Kirchner, son diputados nacionales con la influencia directa de los gobernadores. Ese es el cambio cualitativo, cambio que le permitirá al gobierno tener, en este caso, en la Cámara de Diputados, bloques más homogéneos. Imagino un bloque justicialista referenciado en los gobernadores que triunfan y algunos que no en esta elección electoral. Imagino un bloque de 30 o más diputados nacionales, más 100 de Cambiemos. Creo que ahí está la semilla para el gran acuerdo político en estos próximos 2 años para obtener las herramientas para los cambios estructurales que necesita el país. Pero no va a ser Cristina un factor que altere esta descripción dentro de esta casa. Eso es decir, que dentro de esta casa es lo mismo que esté que no esté a los fines de lo que van a terminar siendo las alianzas tanto para la votación de diputados como de senadores. Sí, internamente sí. Y externamente también me animo a decir que esta elección de Cristina Kirchner es, a mi manera de ver la política, casi la última elección con tanta expectativa electoral. Creo que llegó al límite el kirchnerismo. A partir de ahora va a haber una renovación, después veremos si es peronista o no es peronista, que van a ser desde los gobernadores hacia el centro, y que en la provincia de Buenos Aires imagino que este acuerdo forzado por esa expectativa que aún sostiene especialmente el conurbano tiene una fecha de vencimiento que es el 10 de diciembre. La estrategia del gobierno fue minimizar sus posibilidades de triunfo con ese planteo de nunca ser el candidato ganador para generar expectativa, de manera que un empate se ha visto como un triunfo. Creo que puede haber sido una estrategia, no lo tengo como algo cierto, pero... Vos dijiste en mayo que iban a sacar el 35% en la provincia de Buenos Aires, que es exactamente lo que sacaron. Sí, porque hice una cuenta que tiene una parte de rigor científico y una parte de observar elecciones anteriores. Me imaginaba, creo que el gran triunfador del fin de semana que pasó fue Mauricio Macri y sus políticas. ¿Por qué? Porque sus políticas económicas y las políticas que ha tenido dentro de su administración han afectado positivamente todo el sector productivo de la Argentina.
incluido el interior de la provincia de Buenos Aires. Yo, más que hacer ese mapa geográfico político, hago también lo que tiene que ver con el impacto en la producción, donde vemos el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos respondiendo a las políticas de Mauricio Macri con un resultado electoral con mucha distancia sobre el Frente para la Victoria. ¿Y por qué el 30 o el 35? Veo aún en el conurbano bonaerense, por parte nuestra, no haber hecho ninguna política para cambiar ese mismo resultado que obtuvimos en el año 2015. Yo he visto comparaciones que hacen forzadas con las PASO del 2015 y es un error. Las PASO en Argentina no existen como tal porque no existen los partidos políticos. Son una previa a la elección general, pero no son unas PASO. No son unas internas. No son internas, no son internas. Lo que se elige es quiénes van a estar en mejores condiciones para la general, porque tampoco existen los partidos políticos, que después podemos desarrollar sobre ello. Al no existir el partido político, lo que existen son figuras. Un hecho contundente es que el partido justicialista, el partido histórico de la Argentina, el partido gobernante de los últimos 50 años, se va a la figura política preponderante y queda un partido político prácticamente vacío y forma un espacio nuevo en 3 meses y tiene este resultado electoral. Es decir, que las internas no existen. Casi hay que repensar, agrego, como pie de página en las internas, porque es gasto, porque es una atención permanente. Imaginémonos que en marzo del año que viene ya vamos a estar pensando en la presidencial porque las PASO adelantan el cierre de lista y por lo tanto desviamos la atención en temas de gobierno para ver cómo nos preparamos para esa contienda. Vivimos en elecciones en Argentina y esto no le hace bien al Estado. Pero volviendo al punto... Es decir, la estrategia era minimizar y vos siempre pensaste que iba a ganar. Yo me pareció que nosotros tuvimos en la elección anterior, esto es muy fácil de dividir, el conurbano se divide en 2 secciones electorales, la tercera y la primera. La tercera es la zona sur. La tercera sección electoral es la sección imbatible del peronismo. Es donde se ha hecho una política clientelar sostenida durante los últimos 30 años, donde ha habido más que sensibilidad social, ha habido sensibilidad electoral. Está muy bien trabajado, lamentablemente es donde la gente más necesita y es donde se ha mentido permanentemente en pos del resultado, porque el ascenso social, si hay en un lugar donde no existe en la Argentina, es justamente donde está el núcleo más fuerte de este partido. He dicho en algún momento y hoy estaba pensando que el kirchnerismo ha abusado de justamente las falencias que hoy tiene el capitalismo a nivel mundial y ha hecho una orgía de consumo en la gente, ha logrado una orgía de consumo como una movilización social. Pero esa gente que pudo consumir un televisor, que pudo consumir un celular, que pudo consumir una zapatilla que es simbólica en cuanto a la identidad como ascenso social, está sin cloaca, está sin pavimento, está sin transporte, está sin salud y está sin educación. Esto fue lo que pasó. Pero este esquema que acabo de describir hace que ese individuo sea siempre dependiente de alguien que le dé cierta seguridad, que no la tiene ni siquiera en su hogar. Ese alguien que le da la seguridad fue el Estado. Y mediante el Estado se contuvo esta cantidad de electores y no ha cambiado nada en estos últimos 2 años de Cambiemos para que ese resultado electoral cambie. ¿Y cómo terminó la elección en la tercera sección electoral? Ganando por 400.000 votos Cristina. En la anterior ganaron por 500. ¿Por qué no ganó por 500? Porque Randazzo se llevó 100. Si Randazzo no... Bueno, después vamos al tema de Randazzo. Y en la primera sección electoral terminamos empatados por el mismo esquema, porque ahí Massa se lleva 15 puntos. ¿Y por qué Randazzo le lleva 4 puntos a Cristina? ¿Cómo terminó el resultado del 2015? En 2015, Scioli le ganó por 4 puntos 5 a Macri. Y ahora terminamos empatados. ¿Dónde están los 4 o 5 puntos? Son los 4 o 5 puntos de Randazzo. Esto no es tan estricto, pero si uno lo observa
elección por elección, rápidamente se da cuenta de esta conclusión. Este es el mapa que hice. El distrito que más Randazzo, que nosotros le sacamos mayor diferencia a Cristina Kirchner se llama Meguino. Es un distrito chico, pero para referenciarlo. Después le siguen 5 o 6. ¿Por qué a Meguino? Porque el referente más importante del PJ de Meguino jugó con Randazzo. Por lo tanto, eso lo que hizo es que Cristina Kirchner pase por ese referente de tener 30 puntos a 10 puntos en esa ciudad. Y he dicho que en el conurbano había que trabajar sobre los intendentes que en un momento tuvieron la predisposición de estar cerca de Cambiemos. Hay un punto muy importante a destacar. Joaquín de la Torre, Sergio Massa, cuando tenía como referencia a Joaquín de la Torre, sacaba 35 puntos en la localidad en el partido de San Miguel. Joaquín de la Torre ingresa a Cambiemos. Nosotros sacábamos 15. Joaquín de la Torre ingresa a Cambiemos y saca 15 más. Esta es la importancia que tiene un intendente municipal en el conurbano local, directa, sobre quién está administrando más cercano a sus recursos y cómo cambió Massa. Pasó de 35 a 15 y nosotros pasamos de 15 a 35. Esto ha ocurrido en todo el conurbano. Entonces, lo que de alguna manera pretendía era cambiar la realidad del conurbano, porque el interior, con las políticas económicas del gobierno nacional, estaba muy consolidado el voto de Mauricio Macri. En el conurbano deberíamos haber cambiado la estructura política en alguna parte de ellos y la diferencia hubiera sido mayor. O sea, lo mismo que pasa en el conurbano bonaerense pasa en el conurbano de Rosario, sí. Por lo cual termina teniendo Rossi la misma cantidad casi de votos que Cristina Kirchner. Sí, o sea, parece un problema estructural de los conurbanos. Es un problema estructural de los conurbanos, es un manejo político. Están geográficamente en los conurbanos porque están en la periferia. De las grandes ciudades, sí. Exacto, es la periferia. Entonces, de ahí se abusan de esa periferia con los criterios que acabamos de describir. No solo acá, en el norte argentino hay mucho de esto, en el Gran Rosario hay mucho de este manejo.